bienvenidos a este estudio de Génesis verso a verso, en donde vamos a analizar la palabra que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Y ruego a Él que todos estemos atentos a la palabra como lo manda en Deuteronomio 6. Escucha, Israel, escucha y obedece. Que nuestro espíritu esté atento a la voluntad del Padre, a lo que tiene hoy para nosotros, a este alimento que va a nutrir nuestro interior y va a dar frutos que se van a notar en nuestro exterior. Les invito a ver un avance de lo que vamos a ver en el estudio el día de hoy. Bueno, les invito a que me acompañen a orar. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Señor Dios, estoy delante de ti, Padre, con temor y temblor, Señor, como lo estaba el profeta Elías cuando tú le encomendaste una misión en el Monte Carmelo, Señor. He aquí, Padre, he comido el rollo que tú me has mostrado, he masticado tu palabra, Señor, y me ha sido dulce a mi boca. Ahora, Padre, tu deseo es que la comparta con todos aquellos que están hoy presentes y los que nos escuchan y nos ven, porque así como ha sido provechosa para mí, será de bendición para aquel que se le vierta, como el agua de vida que nos limpia y nos purifica, Señor. Padre, desciende fuego del cielo para que queme toda la iniquidad que traemos en nuestro interior y seamos purificados por el poder de tu palabra para dar fruto abundante, para ser levantados como la cosecha que tú estás esperando, Señor, recolectar. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua, Jesús, el Salvador, tu Redentor, Señor, el Santo de Israel. Amén. Vamos a analizar Génesis 1, verso 7, en donde la palabra dice:
E hizo Elohim la expansión y estableció separación entre las aguas que están debajo de la expansión y las aguas que están por encima de la expansión. Y fue así. El Señor aquí está haciendo una separación y analizaremos a qué le llama Él expansión. La expansión es una ampliación o un espacio que ocupa algo, pero también habla de un mensaje o una divulgación de una noticia que queda plasmada en el aire, en el cielo, en el firmamento. La palabra que vemos aquí es requía, compuesta de 3 letras en hebreo, la resh, la kuf y la alef. La resh, que está simbolizada por un picto de una cabeza de hombre, nos habla de la persona. La kuf nos habla del horizonte, nos habla del olam, de la eternidad, del mundo venidero. Y el alef representa al creador de todas las cosas, a nuestro Dios, al Todopoderoso, y la vemos plasmada con una cabeza de toro, cabeza de buey. Esta palabra es muy importante porque no solamente nos habla de una noticia que quedó plasmada en los cielos, sino que hace una separación, hace una división para separar las aguas que estaban todas reunidas y el Señor las separa en aguas de arriba y en aguas de abajo. Aguas de arriba vemos el cielo y las aguas de abajo que están en los mares. Esto nos lleva a nosotros a pensar que así como el Señor desde un inicio marca la separación de estas aguas, nos habla de un reflejo de lo que está arriba, se refleja también en la tierra. A mi espalda tenemos un espejo. En este espejo de alguna manera es un símbolo de lo que vamos a ir viendo aquí conforme vayamos caminando por la palabra, para entender cuando el Señor nos habla de reflejos, de lo que está arriba se refleja en la tierra. Entonces, si nosotros estamos siendo alimentados por el agua del cielo, se reflejará en la tierra en fruto abundante para el Señor. Pero si nosotros estamos bebiendo de las aguas que están en la tierra, el Señor nos habla de doctrinas humanas. Jeremías el profeta habló de esto mismo cuando le dijo al pueblo que se alimentan de cisternas rotas. Agua acumulada que se estanca y ya no es apta para beber. ¿Cuántos de nosotros hoy podemos encontrarnos en una situación semejante, que estamos siendo alimentados por la palabra de cisternas rotas? Doctrinas de hombre, doctrinas humanas que nos alejan de Dios, y por ende no tenemos la bendición que genera la palabra de vida. Si me acompañan por favor a Santiago capítulo 1, verso 24 y 25, en el cual el Señor nos plasma el ejemplo del espejo y de cómo nosotros tenemos que ser en esas 2 cualidades que menciona ahí el Señor, o 2 características, para ver en cuál de ellas nos encontramos. Dice verso 24, porque él se mira y se va e inmediatamente se olvida de cómo es. Esto es, los que son oidores de la palabra. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en sus acciones. ¿Cuántos de nosotros no acudimos al Señor en situaciones de quebranto y le buscamos en oración? Descargamos ahí la aflicción que traemos, las situaciones que nos aquejan,
pero no esperamos a recibir la respuesta del Señor y actuamos precisamente como cuando vemos al espejo, nos miramos e inmediatamente nos retiramos. Pero si yo me quedo viendo atentamente al espejo, en ese momento el Señor me va a mostrar a mí toda la suciedad que traigo, los pensamientos que no le agradan, las acciones que he tenido durante el día que no le son gratas. Y solamente cuando yo me quedo mirando la Escritura como un espejo, el Señor me va a mostrar esa suciedad y la va a mostrar para que empiece a tomar la palabra y empiece a ser limpiada por ella. Deuteronomio 30:12, si me acompañan por favor, verso 13 también. En esa escritura, el Señor nos habla de que la palabra no está en los cielos para que se pregunten quién subirá a los cielos y la hará descender para que la oigamos y la hagamos. Ya hubo alguien que bajó del cielo y se hizo carne y nos hizo oír la palabra para que la obedezcamos. Ese fue el Mesías. Juan 1 nos plasma perfectamente la condición en la que tuvo que bajar en semejanza de hombre para hacerse oír a toda la humanidad, para que la palabra fuera viva en nosotros, la escucháramos y la obedeciéramos. El verso 13 de Deuteronomio 30 también nos dice que no está al otro lado del mar, para que nos preguntemos quién cruzará el mar e irá por ella y nos la traiga y nos la haga oír para que la obedezcamos. Ya hubo quien cruzó el mar y nos hizo oír esa palabra, y ese fue el Mesías. Todos recordarán la escritura cuando le habla en la barca a Pedro y le dice: Pedro, camina. El único que podía caminar para hacerse oír era la palabra viva, era el Mesías. Y estaba cumpliendo Deuteronomio 30, verso 13. No tenemos excusa el día de hoy para afirmar que la palabra no está a nuestro alcance. El Señor ya la hizo bajar. La tenemos hoy aquí plasmada y solamente necesitamos ir a ella y examinarnos a su luz, para que el Señor nos muestre todas las condiciones caóticas que hay en nuestro interior y que por el poder de su palabra seamos limpios de toda iniquidad. A Moisés le mostró una copia del candelabro que está en el cielo y le ordenó hacer uno a su imagen y semejanza. Esto lo vemos en Números 8, verso 4, donde ahí el Señor le plasma la orden a Moisés y él tenía la encomienda de elaborar esta menorá que hoy tenemos aquí físicamente, donde por medio de ella el Señor plasmaría los tiempos, las solemnidades que tenía que dar a conocer al pueblo para transmitir en tiempos el plan perfecto de la redención. Yahweh nos habla siempre a través de espejo. Él busca reflejarse desde los cielos a la tierra, a la humanidad. Al mirarnos en la palabra, tenemos que ubicarnos si estamos siendo solamente oidores de la palabra o hacedores de ella. Si hay algún cambio que se está manifestando en mi vida, estoy caminando en el camino correcto
porque constantemente acudo a la palabra para ser revisado por ella, no haciéndome sabio en mi propia opinión, sino que buscando el consejo del sabio, aquel que lo escudriña todo, aquel que no le es oculto nada, que conoce mis pensamientos aún antes de que estos salgan por mi boca. Si yo tengo conciencia de esto que estoy escuchando hoy, el Señor va a ir haciendo cambios graduales en mi diario vivir a través de su palabra en mi mente. Y entonces yo me veré en Romanos 12, 1, 2, donde el Señor constantemente estaría renovando mi mente, no conformándome a lo que está a mi alrededor o en este mundo, sino siendo transformado por el poder de su palabra para generar cambios en mi vida, en mis pensamientos, en mi conducta y realmente adquirir la mente del Mesías, una mente que obedeció hasta la muerte a su Padre, una mente que representó la entrega total que demanda nuestro Dios. Ese es el estándar que tenemos delante de nosotros y que tenemos que seguir. Hay una condición de los componentes del agua. El agua está compuesta de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Las características de esta composición hablan de cuando nosotros tomamos el agua, hace que nuestro cuerpo la metabolice y adquiera la forma en nuestro interior o que nuestro interior necesita. Generalmente nuestro cuerpo está formado en un 70% de agua. Entonces vemos que el agua es vital y que Dios en su sabiduría plasmó como un elemento indispensable tanto para el ser humano como para la creación, el agua. Es ahí donde cobra sentido cuando el Mesías dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El agua es símbolo de su palabra y yo necesito realmente su palabra diariamente, constantemente, minuto a minuto, para realmente estar nutriendo mi interior y no solamente mi exterior. El mensaje que quedó escrito desde el inicio, donde el Señor habla de la expansión y la separación de estas aguas, dividiéndolas en las aguas de arriba y las aguas de abajo, con la palabra requía, que nos habla de un mensaje o una noticia, donde el Señor plasma el plan redentor de la humanidad desde el primer verso del Génesis, aún antes de que las cosas sucedieran. Lo puso como una señal en el cielo. La palabra para señal en hebreo es ot. Y esa señal ha estado vigente desde el principio hasta nuestros días. Esa señal nos recuerda constantemente en los cielos que hay un tiempo que Dios estipuló para que su palabra se cumpla. Y esos tiempos están llegando a su fin. Estamos en un año crucial en donde muchas situaciones proféticas escritas en su palabra se van a dar cumplimiento y veremos el desencadenamiento de otras profecías que solamente nos muestran estar en preparación para esos tiempos finales que el Señor ya tiene establecidos. Cuando nosotros vamos a buscar la palabra mensaje en el griego, nos deja muy corta la explicación porque la palabra evangelión, que traducida nos dice un buen mensaje o una buena noticia, nos deja muy corto el panorama. Pero si nos regresamos al hebreo, la palabra es besorá.
y esto nos lleva a la palabra basar, que significa carne. Y esta palabra nos remonta a Éxodo 12. Éxodo 12, el Señor en esta escritura da la orden de la celebración de Pesaj, un Moedim, un tiempo especial del Señor para reunirse Él con su pueblo. Esta carne, como lo menciona el capítulo 12 de Éxodo, en el verso 8, nos habla de que la carne tendría que estar asada al fuego. Y esto es muy importante que lo tomemos en cuenta porque cobrará sentido lo que vemos en el madero con Yeshua y su sacrificio, pero también encontramos estas palabras del Mesías en Juan 6, del verso 53 al 59, donde dice: así que Jesús les dijo: de cierto os digo, a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Si no entramos en la condición que dijo el Mesías de comer su sangre, de comer su carne, y beber su sangre, no entraremos en el reino de Dios. Pero, ¿qué significa comer su carne y beber su sangre? Yahweh estipuló sacrificar un cordero para expiar la iniquidad del hombre, como un tiempo especial, anual, como un reflejo del verdadero sacrificio que tendría que cumplir el Mesías en el madero. El plan de redención para la humanidad queda plasmado también en el capítulo 53 de Isaías, y en el verso 8 en hebreo. Es tan sorprendente como en solo ese verso el Señor deja abrir la puerta para entrar y ver el plan redentor solamente en ese verso. En ese verso en hebreo se plasma cómo tendría que ser puesto en alto el Mesías para ser por señal del sacrificio que se avisó desde un principio en el Génesis, que tendría que cumplir el Señor para expiar los pecados de la humanidad y traer de vuelta a toda la humanidad corrompida por el pecado. El sacrificio que vemos en el Mesías, en el madero, queda tan corto cuando lo observamos como lo enseña una teología o una doctrina. Pero si realmente hacemos como los de Berea, que escudriñemos la palabra para ver si lo que nos cuentan es realmente así, Dios nos maravillará, porque nos mostrará tesoros que están ahí escondidos para encontrarle un sentido perfecto y que realmente nuestra vida sea tocada por el poder de su palabra y ser transformados por ella. El Señor nos va encaminando por este trayecto para que podamos ver si estamos parados en el camino que nos conduce a Él o seguimos todavía en el camino espacioso. Vamos a darnos cuenta si realmente hemos nacido de nuevo, como es un requisito indispensable del Señor, o todavía seguimos siendo criaturas del Señor. Entonces, buenas nuevas, quedamos que en griego es la palabra evangelión y nos queda corto el panorama, pero en el hebreo nos lleva a Pesach para entender el propósito de comprender a qué le llama el Señor buenas nuevas. Isaías 52, verso 7 dice lo siguiente: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas,
del que anuncia la paz, del que trae la buena nueva, del que anuncia la solución, la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Esta paz que plasma el Mesías o el Creador en esta palabra nos lleva inmediatamente a Mateo 4, versos 16 y 17. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los que asentados en región de sombra de muerte, una luz les amaneció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Las tinieblas nos hablan de una ausencia de luz. Y esto, la ausencia de luz, está hablando de la palabra de Dios. Y lo que la palabra o a la palabra se refiere es a la instrucción, a la Torá. Una ausencia de Torá en la humanidad le sumergía en tinieblas. Pero para ello necesitaba que una luz amaneciera. Y esto está haciendo hincapié el Señor para llevarnos o conducirnos al Mesías. Malaquías 4 nos habla de ello en su verso 2. Mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, trayendo salvación en sus alas, y saldréis y saltaréis como becerros salidos del establo. A Nicodemo se le dijo que era necesario nacer de nuevo. Y él, siendo un rabí, no entendía de lo que le estaba hablando el Mesías. Cuando habla del nacimiento y de que tiene que resplandecer el sol de justicia en nuestro interior, nos lleva a lo que dijo el Mesías: tenemos que comer su carne y beber su sangre. La pregunta es, ¿qué es lo que está comiendo hoy la humanidad? ¿Realmente ha comido la carne de Yeshua y ha bebido su sangre? ¿O simplemente ha escuchado un mensaje halagueño que le rasca el oído y le satisface lo que escucha, pero que no le produce ningún cambio en su vida? El mensaje que el Señor plasma desde el principio será manifiesto cuando nos encontremos en una situación caótica, como lo narra los primeros versos del Génesis. Esa situación caótica, en medio de ella, el Señor se manifestará para mostrarnos su mensaje, porque tenemos que entender que necesitamos ser salvados de la condición que nos aqueja. Pero si ni siquiera tenemos conciencia de que estamos en pecado o de lo que significa realmente esa palabra, pues no necesitaremos ningún salvador. Estamos bien sin Él. ¿De qué nos va a salvar si estoy en lo correcto? Pero cuando el Señor nos lleva y nos confronta a través de su palabra con la condición que tenemos, nos hace saber que necesitamos ser rescatados de esa condición, porque si permanecemos en ella, pereceremos, moriremos. Y no solamente está hablando del suceso físico que lleva al hombre a regresar a la tierra, sino Él le llama muerte a estar separado de su presencia. Y yo puedo estar respirando hoy aquí, pero puedo estar muerto, separado de la presencia de Dios por la condición de pecado, que hace una división entre lo santo y lo profano.
Juan 6, 35 y 36 dijo Jesús: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ¿a qué le llama el Señor hambre y a qué le llama el Señor sed? La palabra hambre en hebreo es ra'ab y significa que el Señor está haciendo un llamado a la humanidad por medio de su palabra, la cual Él vigila para que ésta se cumpla, para introducirnos a su casa. Eso es hambre. La palabra hambre es lo que significa. Ahora, la palabra sed en hebreo es tsameh y está compuesta de 3 letras, la tzadik, la mem y la alef. La tzadik está representada por un hombre recostado y nos habla de un deseo o una necesidad. La mem significa agua o caos. Y en medio del caos le habla a la humanidad. La alef, que está representada por la cabeza de un toro o buey, representa al Todopoderoso, a Yahweh, a nuestro Dios. Entonces, ¿quién genera hambre en nuestro interior? El Creador. El Creador genera hambre en nuestro interior, poniendo en nosotros el deseo y la necesidad de buscarle por medio de su palabra. Tengo que tener yo las 2 condiciones, hambre y sed. Y esas vienen de parte de Dios, no nacen de mí. Entonces, como podemos ver, la salvación no es del que quiera ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Él habla a la humanidad por medio de su palabra en un mundo caótico y en lo personal en situaciones de caos que cada uno tendremos que atravesar. Y en esas situaciones Dios nos hablará. ¿Para qué nos va a hablar el Señor? Nos va a hablar para introducirnos a su casa. Él quiere que retornemos a ella. Y en su casa estaremos saciados de hambre y de sed, porque nunca más tendremos hambre y sed. Hoy yo hago una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí y de los que nos escuchan y nos ven puede contestarse en su interior si todavía tiene hambre y sed? Porque si no está siendo saciado, el Señor no le está alimentando. Y puede estar ingiriendo una bebida o un alimento de donde no proviene el alimento de vida. Las doctrinas humanas solamente llenan las casas de multitud de gente que el Señor llama jaulas llenas de pajarillos. Pero ¿realmente importa el número de los que se congregan en una casa con el único afán o propósito de ser parte de una asociación o ser parte de una comunidad? ¿Eso satisface el interior de la persona? ¿Le hace crecer? ¿Le hace tener identidad? ¿Le hace ser alguien? ¿O qué es lo que realmente necesita el ser humano? El Señor ya dio la carne que necesitamos comer.
ya puso la puerta por donde debemos entrar. También dio el estanque de donde debemos alimentarnos y saciar nuestra sed. También nos mostró un pórtico lleno de 5 columnas que representan su Torá. Ese es el camino que debemos recorrer. Pero el camino no viene o no empieza con el Mesías, sino está desde antes, desde el momento mismo en el que el Señor a cada uno de ustedes los llamó y los contempló para estar dentro de su casa. Ese camino que inició desde antes de que cada uno de nosotros naciéramos, ya estábamos pedidos por el Señor para caminar este trayecto antes del Mesías y después del Mesías. El camino antes del Mesías ha estado lleno de situaciones de espinas, con situaciones que nos han herido y lastimado, pero eran parte del propósito de Dios para llegar hasta la puerta, para que llegáramos a estar en ese momento y ser horadados por el Señor como lo marca su Torá, para hacer posesión de Él. El requisito indispensable para saber si realmente somos nacidos de nuevo, somos nacidos no de voluntad de hombre, sino de Dios, es que vayamos constantemente a las Escrituras y le busquemos ahí y nos examinemos. Si yo no tengo esa hambre y sed de su palabra, yo me preocuparía, porque entonces todavía no he nacido de nuevo, porque no me interesa saber de mi Padre. Jesús constantemente caminaba y entraba a las aldeas y hablaba del reino de los cielos que se había acercado y que traería sanidad, y empezaba a hacer liberaciones, soltar a los oprimidos, sanidades a los quebrantados, como lo detalla Isaías 42. Pero cuando él terminaba su caminar, su guianza o su instrucción a las multitudes, él se apartaba para estar a solas con el Padre, porque era una necesidad constante en él estar cerca del Padre. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa misma necesidad de buscarle después de un día de afán, de un día de trabajo, de un día de aflicción, quizá de quebranto, de problemas en los que comúnmente nos podemos enrolar en un día? ¿Cuántos de nosotros buscamos resolver esos problemas hasta agotar nuestras fuerzas, hacerlo en nuestro pensamiento, pero no acudimos al Santo de Israel? ¿Cuántos de nosotros nos acostumbramos a distraernos de los problemas en situaciones del mundo para darnos cuenta que cuando volvamos otra vez a casa seguimos teniendo el mismo problema o quizás ya se agravó? Es el momento de buscar al Señor por medio de su palabra, si es que hemos nacido de nuevo.
porque aquel que no ha nacido de nuevo no tendrá interés en lo más mínimo de abrir la Biblia y buscar la dirección del Padre. Seguirá conduciendo su vida como mejor le parezca, como en el tiempo de los jueces, cada quien hacía lo que mejor le parecía. Isaías 61, verso 1 dice lo siguiente: el espíritu de Adonai, Yahweh, está sobre mí, porque Yahweh me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los corazones desgarrados, a proclamar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Esa es la misión del Mesías. Ahora no lo tenemos en carne y sangre, pero lo tenemos vivo en la palabra. La palabra tiene el poder para liberar al cautivo de la opresión. Tiene la autoridad del Padre para vendar al afligido, al menesteroso, a aquel que está clamando por una ayuda, pero no cualquier ayuda, sino la ayuda del Creador de todas las cosas. Salmo 40, verso 9 y 10 dice lo siguiente: he proclamado las buenas nuevas de la justicia delante de la gran congregación. He aquí, oh Yahweh, tú lo sabes. No refrené mis labios, ni encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He proclamado tu fidelidad y tu salvación. No he ocultado tu misericordia y tu verdad ante la congregación. Es nuestro deber, una vez que recibimos la palabra de Dios, proclamarla a todos los que nos rodean, sin excepción, porque nosotros no sabemos lo que Yahweh está haciendo en cada una de las personas que la vayan a escuchar. Es nuestro deber delante del Creador cumplir con ese mandato y no refrenar nuestros labios de proclamar la palabra que traerá libertad al oprimido, que traerá sanidad al enfermo, que traerá liberación, como lo menciona el tiempo de gracia, el tiempo de Yobel, un tiempo de restitución, un tiempo de restauración en todas las áreas de nuestra vida. Y solamente por el poder de la palabra. No necesitamos ninguna otra cosa más en que apoyarnos, ni bordón, ni alforja, ni ningún otro alimento. Solamente la palabra de Dios, que es eterna, es suficiente para ello. Hace rato recordaba algo que yo le había pedido tiempo atrás al Señor. Yo le decía: Señor, cuando esté metida en alguna situación de heridas, de aflicción, donde algunas personas vengan a mí con la intención de herirme, Señor, yo te pido que no me hagas tomar en cuenta lo que me digan, que no me hagas tomar en cuenta ni la forma en que me lo digan, ¿sí?, ni la intención en cómo me lo digan, sino hazme olvidar las palabras que salgan de su boca, porque no quiero guardar ningún resentimiento o rencor contra las personas. Que mi mente en ese tipo de situaciones sea temporal, como lo es el mundo temporal, y que lo único que quede almacenado en mi mente sea tu palabra, porque ella es eterna y es la que quiero conservar. Pues bien, les comento que mi mente sí es temporal. Lo que me puedan decir ahorita, a la media hora ya se me olvidó. Pero lo único que no se me olvida es su palabra, y le doy gracias al Señor porque ella me redarguye constantemente
para cuando yo tenga algún pensamiento equivocado delante del Señor, la palabra que Él va almacenando en mí va a traer a mi convicción de pecado y va a hacer que ese pensamiento salga. Me va a confrontar constantemente para que mi actitud sea limada constantemente por el poder de su palabra. Es una bendición que el Señor nos dé ese alimento que nos nutre y que nos va cambiando, nos va transformando, aún en contra de nosotros mismos, porque nosotros mismos somos los principales en autodestruirnos. Somos los principales enemigos. Primero, yo misma y después unos de otros. Y el Señor, ¿qué hace? Pues constantemente nos trae su palabra para quitar de nosotros esos pensamientos o esas actitudes que van a terminar aniquilándonos. Precisamente se manifiesta su misericordia, su favor, su perdón en cada uno de nosotros constantemente. He aquí el amor del Señor se manifiesta día a día, minuto a minuto en nuestras vidas. Y parece que se nos olvida o no lo vemos. Bendito sea su nombre porque se ha acordado de nosotros. Bendito sea su nombre porque aunque no merecíamos recibir este alimento, Él nos lo ha dado. Bendito sea su nombre porque antes estábamos lejos y Él ahora nos ha hecho cercanos. Bendito sea su nombre, porque Él es fiel a su palabra y está completamente vigilando minuto a minuto para que ésta se cumpla. Bendito sea su nombre, porque Él hace generar vida donde no la hay. Donde hay sequedad, Él hace correr ríos de agua viva. Donde hay opresión, Él corta las cadenas y abre la puerta para darnos libertad. Bendito sea el Señor por este tiempo que nos ha dado para reconsiderar nuestras vidas y traernos de vuelta a Él. Hermanos míos, les exhorto, porque es el exhorto principal hacia mí, volvamos al Creador de nuestras almas. Vivamos de la manera que Él lo estipuló, santa, piadosa, delante de Él. Volvamos a Él en humildad, en lloro, y sigamos sembrando la semilla de vida con lágrimas, porque con gozo recogeremos la cosecha del Señor. No nos cansemos de abrir nuestra boca y promulgar este mensaje que ha traído vida a mí, a ustedes, a cada uno. Cumplamos el propósito del Señor de ser luz a las naciones. Y no desmayemos, porque pronto le veremos cara a cara. Bendito sea su nombre por todos los tiempos y todas las generaciones. Bendito sea su nombre, el Santo de Israel. Shabbat Shalom.